Chikrisvili. Mr. Petre, good morning. Good morning. What is the correct pronunciation of your last name? It's Tsiskharishvili. Estábamos calientes, Tsiskharishvili, claro, de los Tsiskharishvili de toda la vida, claro que sí. Por favor, preguntemos al señor Tsiskharishvili qué es lo que está pasando con las manifestaciones, qué están originando las manifestaciones permanentes que se están viviendo en Georgia. Thank you so much for being here today with us at W Radio. And we want to first ask if you can explain to us what is the origin of all those demonstrations that are happening now in Georgia. Last week, the Prime Minister of Georgia made a statement, and he announced that Georgia's European integration has been suspended for 4 years. We are talking about eternity. 4 years is not a technical impediment or some sort of a technical delay and obstacle for a few months. It's 4 years in Georgia. It means forever. So it's suspended forever, and provided that the absolute majority of the Georgian population is in support of the European integration, obviously it really backfired into the face of the government. Pues nos dice que la semana pasada el primer ministro de Georgia anunció que la integración de ese país con la Unión Europea queda suspendido por 4 años. Eso es una eternidad, no es un impedimento técnico, no es un obstáculo de meses. Son 4 años en los que para Georgia es un para siempre. La mayoría de la gente en ese país están a favor de una integración a la Unión Europea, y de ahí viene el descontento con lo que está pasando en las calles, con las protestas. Gracie, por favor, pregúntale a nuestro invitado si él cree que la presión que está ejerciendo tanto la Unión Europea como Estados Unidos sobre posibles sanciones son suficientes para acabar con la represión de manifestaciones proeuropeas. Do you believe that the pressure made by the European Union and the U.S. are enough to pressure with the sanctions that are being imposed? Sanctions is one of the instruments that the West can employ towards the government that has. Perdimos Vamos a restablecer la comunicación con el señor Petre. No lo logro, Julio. Chakashvili, quien es el secretario general del Movimiento Nacional Unido. Recordemos que hace apenas un par de días ocurrió, en medio de las protestas que se estaban adelantando en Georgia, una serie de detenciones en donde estaba, entre otros, uno de los líderes de este movimiento, quien primero fue golpeado por miembros de la policía que estaban utilizando pasamontañas hasta quedar inconsciente, y luego se lo llevaron. Esther, nuevamente, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Me gustaría preguntarle a nuestro invitado si él cree que la presión que está ejerciendo la Unión Europea y Estados Unidos sobre posibles sanciones pues es suficiente para acabar con las manifestaciones proeuropeas. Sir, I'm going to go again and ask the question. Do you think that the pressure that's coming from the European Union and the USA regarding sanctions are enough to stop this protest? The demonstrations. Yeah, the demonstrations. Well, actually, it's the other way around. The European Union and the United States and the global West, let's say, they are on the side of demonstrators because the Georgian public, and they very well understand this, are in favor of the European and Euro-Atlantic integration of Georgia, and this pro-Russian government is hindering the process. So the sanctions that can be employed and must be applied from the West towards the government officials is only one of the instruments that can stop the government's bid for the Russian influence and Russian geopolitical borders that they want to establish, and include Georgia into that camp of the countries. Georgian public wants our country to be in the Western camp, and this government being so close and tied economically, politically, etc.,
to the Kremlin, they obviously want to be in the camp of Belarus, Russia, Iran, and those authoritarian countries. So the West is essentially, what they must do is not only apply the sanctions towards the high key officials of the government of Georgia, but also be very consistent and apply more pressure, political, diplomatic, towards the government to aid the people. And the main goal of the Georgian state to become part of the European Union. Pues realmente Occidente está a favor de la gente que está protestando en las calles, porque nos dice que saben y conocen tanto la Unión Europea como los Estados Unidos que el público, que la mayoría de los georgianos quieren hacer parte de la Unión Europea, están realmente en contra de este gobierno georgiano que es mucho más cercano al Kremlin, mucho más cercano a Rusia. Por supuesto que el gobierno, por su cercanía económica y política a Rusia, pues quiere estar en este aspecto de Bielorrusia, Irán, Rusia, de estos países autoritarios, mientras que la gente que sale a las calles a protestar quiere mucho más estar en el campo de Occidente, en el campo occidental. Así que por eso cree que de pronto esas sanciones que están imponiendo no sean suficientes, tienen que presionar mucho más de manera política, diplomática a este gobierno cercano a Rusia, porque pues obviamente tienen estos intereses cercanos a ese país. Así que él cree que pues pueden servir estas sanciones, pero no son suficientes, deben presionar mucho más para ayudar a la gente a que Georgia sea parte de la Unión Europea. Recientemente el Tribunal Constitucional de Georgia ha desestimado el recurso de la presidenta y ha avalado los resultados electorales. Quiero preguntarle qué influencia tuvo Moscú en estas elecciones que ustedes consideran fraudulentas. What influence did Moscow have in these recent elections that you guys consider fraudulent? Moscow has been helping our government in every aspect, economic, political, and of course, in the course of the elections, the parliamentary elections that was held in October. Obviously, the government of Georgia copy from the textbooks of Russia. How to falsify the elections, how to put pressure on the constituents, and how to bribe and apply the financial tools towards the electorate and voters. This is one aspect. The second one is that the Georgian government, with the help and instructions of the Russian government, of the Russian Federation, and they were scaremongering and intimidating the not only opposition supporters but the voters across the country, that in case they lose and in case the opposition prevails and wins those elections, the Russians will invade Georgia and the war will start. And they even put up the posters, the billboards of ruined Ukrainian cities to showcase what might happen to Georgia in case the current government does not win in the elections. Pues nos dice que Moscú ha ayudado al actual gobierno de manera económica, de manera política, y en el curso de las elecciones parlamentarias en octubre, el gobierno de Georgia copió los libros y los textos de Rusia de cómo falsificar unas elecciones, cómo presionar y sobornar y aplicar esas herramientas financieras sobre el electorado, sobre los votantes. El segundo aspecto es que el gobierno de Georgia nos dice que ha dado esa instrucción por parte del gobierno ruso, o por lo menos ha seguido esa instrucción que ha implementado el gobierno ruso, intimidando no solo a los líderes de la oposición, sino también a los votantes en el país, diciéndoles que en caso de que la oposición ganara esas elecciones, pues Rusia iba a invadir Georgia. Incluso pues pusieron pósters e imágenes de cómo estaban las ciudades ucranianas, mostrando lo que pasaría a Georgia en una eventual victoria de la oposición. Entonces es una forma también de intimidar en este proceso electoral. Quisiera que nos hable
sobre lo que está ocurriendo con los líderes de partidos políticos. Por ejemplo, el caso de Nika Gvaramia, quienes se lo llevaron después de haberlo golpeado hasta la inconsciencia en la calle, unos hombres que estaban encapuchados. Es claro que es la policía la que está ejecutando estos hechos, así como los allanamientos a las sedes de los partidos políticos. Sir, we wanted to ask if you can talk to us about the leaders of political parties, some of them that are being hidden on the streets, especially we want to talk about Nika Gvaramia. I don't know if I said that right. But we know that the police is behind it. What can you tell about this? Because they cannot break the drive and the soul of the demonstrations, and more people show up on the streets every night, the government decided that using the police force and the special forces to intimidate the public by arresting the political leaders as well as raiding their political offices, they will break the cycle and they will intimidate people and will slow down the drive of the rallies. But what it actually resulted in is absolute. On the contrary, more people showed up in solidarity to the political leaders as well as the parties that had been raided, because this rally, the demonstrators have one main objective. The mission is to bring this task to the end. What they chant and the main slogan is "to the end," meaning that the end of the rallies should only take place when this government is out of power. When they resign, that's when the rallies end. So the attempt of intimidation of the rally participants by raiding political offices and detaining the political leaders is not going to deliver any results. Pues nos dice que el gobierno, debido a que no ha podido romper las protestas, no ha podido destruir el alma de las protestas, pues ha usado a la policía y a las fuerzas especiales para intimidar al público, arrestando líderes políticos de la oposición, allanando sus oficinas, intimidando a la gente para que las protestas disminuyan, pero lo que terminó pasando es lo contrario, y es que más gente salió a mostrar esa solidaridad a favor de los líderes políticos de la oposición que están siendo atacados, porque nos dice que estas protestas tienen un objetivo y es llegar hasta el final para sacar al gobierno, y por eso ese intento de intimidación no ha tenido resultados, porque seguirán en las calles hasta que renuncien y pretenden acabar con ese trabajo y ese objetivo. ¿Cómo le podría explicar él a nuestros oyentes por qué es tan importante Georgia para Rusia? How can you explain to our listeners why is Georgia so important for Russia? Because there are a few reasons, not one single one I can describe. For the first and major reason is that Putin wants to revive the Soviet Empire. Russian Empire, and since the Baltic countries are already in the NATO and he cannot touch them, he's trying, as we speak, to invade Ukraine. He already has Belarus under its control. He's applying a lot of pressure to Central Asian countries. And there's not much success because of the Chinese influence in Central Asia. So what's left is South Caucasus. And in the South Caucasus, there's 3 republics, Georgia, Azerbaijan, and Armenia. And Putin wants to have its geopolitical borders influencing these 3 republics as well, especially for the reason that for the same Central Asian countries and Azerbaijanis gas and oil transportation, there is an alternative route that bypasses Russia and can come across Georgia into the west. Azerbaijan, we start with Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia, Black Sea, and then the European Union.
So this route is an alternative road for transportation, for pipelines, for energy transport, for electricity cables, an alternative to the Russian route. So control of the South Caucasus, where the main country with the access to the Black Sea is Georgia, has a paramount importance for Putin. And of course, his imperial ambitions to restore the Soviet Empire, yes, that also plays part. Peter, thank you very much for your time and best for Georgia. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Escuchaban ustedes al vocero y secretario general del Movimiento Nacional, que es el partido líder de la oposición en este momento en Georgia. En resumen ejecutivo, Grace. Primero que todo, y la razón principal por la que Georgia es tan importante para Rusia es porque Vladimir Putin quiere revivir el imperio soviético, el imperio ruso. Pues los países bálticos ya están en la OTAN, así que no los puede tocar. Ya está invadiendo Ucrania, Bielorrusia ya está bajo su control y está aplicando mucha presión a los países del centro de Asia, pero no tienen éxito por la influencia de China, y nos dice que por eso su objetivo está en Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Nos dice que Putin quiere tomar esos países por la ambición del imperio soviético, pero también por su posición estratégica y el control del Mar Negro que quieren tener, porque puede ser una vía muy importante para el transporte de energía, de cables de electricidad, así que por eso es tan importante para Rusia, Georgia.